Bienvenida iglesia, estamos a vísperas de lo que es la Navidad, ¿no? Mañana es Nochebuena y pasado Navidad, dice esa canción. Realmente moros y cristianos a veces celebran la Navidad, o sea, en el sentido que todos celebran la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero pocos hablan de la segunda venida, ¿se han dado cuenta? Nadie habla de la segunda venida, es más, ni las propias iglesias cristianas ya quieren hablar sobre este tema, porque hablar de la segunda venida de Cristo ya es hablar de Cristo ya no como el libertador o el salvador, sino es hablar como el vencedor, el juez, ¿no? Es hablar como aquel rey que tiene que venir aquí a reinar a la tierra. Habíamos estado estamos terminando ya, podríamos decir, panorámicamente, no tan panorámico, pero estamos ya terminando el libro de Apocalipsis, siendo que estamos estudiando la primera carta a los tesalonicenses. Nos hemos detenido en estos 3 versículos del capítulo 5, del 1 al 3, y hemos visto y hemos estudiado lo que es las características, ¿no?, de ese día, el día del Señor. Y realmente a veces lo dejamos pasar por alto muchas veces, algunas cosas que pueden ayudarnos en nuestra imaginación mismo de esos tiempos tan terribles que se va a vivir aquí en la tierra. Ayer vimos con mi esposa una película, la película titula Ciegas, con Sandra Bullock. Es una película donde realmente es, claro, no es bíblico, ¿no?, pero se ve a toda la humanidad matándose a sí mismo, suicidándose al ver demonios, y es por eso que el que se salvaba de este tiempo de que estaba viviendo la tierra eran aquellos que se tapaban los ojos, ¿no? Y los que no eran perturbados por estos demonios que hacía que las personas vayan a matarse, a suicidarse, a hacer cosas terribles, eran por ejemplo los locos. No les hacía nada aquellos, y estos empezaron a dominar, podríamos decir así, lo que quedaba de la tierra. Interesante, en el sentido interesante que nos hacía ver, uno cuando se pone a pensar, los que hemos estudiado, o sea, a eso yo me voy, usted no se imagina si no hubiera agua, cómo la gente se matará por un sorbido de agua, si toda la agua se ha convertido en sangre, tanto de los manantiales como del mar. Uno no se puede preguntar, ¿y cómo va a ser ese tiempo donde no haya alimentos que comprar? ¿Cómo va a ser esos tiempos realmente la humanidad acá? O sea, donde la paz va a ser quitada, imagínense, el Espíritu Santo ya no va a estar. O sea, imagínense yo creo que las películas de las que hemos visto, por ejemplo, el día de ayer, no son nada en comparación a las que realmente se van a vivir aquí en la tierra. A veces dejamos pasar por alto todo lo que hemos estudiado, y lamentablemente, vuelvo a repetir, eso no nos llama más a vivir una vida en santidad. Sí, solamente, y seguimos, parecemos a veces personas que como que ya nuestra conciencia ha sido cauterizada y pensamos que las cosas de la Biblia, bueno, se van a dar, sí, pero en ese tiempo se darán. Y realmente el estudio de la primera carta a los tesalonicenses, sí, es para darles ese refrigerio, hacerles crecer esa esperanza, sí, y consigo mismo aquellos puedan vivir una vida de santidad, porque lo que vamos a vivir, lo que vamos a entrar cuando terminemos el libro de Apocalipsis, a ese segundo punto del capítulo 5, una vida de santidad. Y de hecho vamos a llegar al primer domingo del siguiente año con ese punto, porque la siguiente semana ya termino, sí, podríamos decir así, el libro de Apocalipsis, porque solo me queda el 21 y el 22, que en realidad el 22 solamente es un apéndice, es un epílogo al libro de Apocalipsis. Pero yo me imagino el próximo domingo, que ya va a ser, o sea, el último domingo que acabo, el próximo domingo que ya va a ser el 2019, de hecho vamos a entrar al tema de la santidad, de la cual habla el capítulo 5, ¿sí?, de la primera carta a los tesalonicenses. Hoy estudiamos un tema tremendamente, realmente es el más
terrible, ¿no? En el cual uno no quisiera estar en este punto, en este estudio de Apocalipsis capítulo 20 del versículo 11 al 15. Si usted va a su Biblia, ya para entrar un poquito haciendo memoria, que el anterior domingo hemos hablado de nuestro Señor Jesucristo como primero como el vencedor, ¿no es cierto? Después habíamos hablado el domingo anterior a nuestro Señor Jesucristo como el Rey, ¿sí? Que viene aquí a reinar por 1000 años. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis 20, versículo 6, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ore al Señor, pídale al Señor que usted sea parte de la primera resurrección. Porque todos los que son parte de la primera resurrección, todos estos son creyentes, ¿sí? Creyentes. Ahora solo Cristo es la primicia de la resurrección, ¿sí? En esta primera resurrección forman parte todos los creyentes. Primero Cristo resucitó, ¿sí? Hace más de 2000 años y más, no sabemos exactamente cuántos años. El Señor resucitará a los que van a venir con Él en su segunda venida, y los que están aquí en la tierra, en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Al final de la tribulación habrá otra resurrección, ¿sí? De los que salen de la gran tribulación, los del Antiguo Testamento, o sea, todos forman parte de la primera resurrección, que es para vida. La segunda resurrección, de la cual se habla aquí en Apocalipsis capítulo 20, ¿sí? Es una resurrección para muerte. Y cuando hablamos de muerte, no solo estamos hablando de aquellos que han muerto sin Cristo, que han rechazado el Evangelio, sino también que aquellos que están muertos espiritualmente, física y espiritualmente, de aquellos que no son creyentes. Vuelvo a repetir, hoy vamos a estudiar el juicio del gran trono blanco. ¿Sí? Es un juicio donde nadie quisiera estar, o sea, nadie quisiera estar. Pero aunque usted no lo crea, en este gran juicio del trono blanco, muchos de los que pensaban que no iban a estar, van a estar, ¿sí? Bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, qué sé yo, de la nueva era, de los que seguían a Mahoma, todo un conjunto de creencias, podríamos decir, muchos, ¿sí? Van a estar en esto, ¿sí? Por eso ese versículo tan terrible que nos muestra en Mateo 7:23, ¿no es cierto? Donde dice el Señor: yo no te conozco, ¿sí? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y en este tiempo dirá: tu nombre no está escrito en el libro de la vida. No es un juicio como los juicios que se ve en lo terrenal. No es un juicio donde usted ya puede apelar, no es un juicio donde usted puede decirle al juez: pero Señor, mire, usted pretenderá ahí decir: pero Señor, yo en tu nombre he hecho muchos milagros, en tu nombre he profetizado, en tu nombre he sacado demonios, ¿no? Podrán decir, pero el Señor les va a decir: yo no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. El que está en este gran juicio del trono blanco, ¿sí? Simplemente está para recibir la sentencia de aquel juez justo. O sea, hay dos razones prácticamente para este gran juicio del trono blanco, ¿sí? Una de las primeras razones es para dictar sentencia para los que se han rehusado creer en el Evangelio, creer en el Cristo como Señor y Salvador, ¿sí? Para aquellos, dictar sentencia. De hecho, que cuando usted ya muere, o sea, por eso dice Hebreos 9:27, ¿no? Está determinado que el hombre muera una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Usted ya ha cumplido su ciclo, podríamos decir, aquí en la tierra, y usted está en las antesalas del infierno, ¿sí? Que es el Hades, las antesalas del infierno, que es el Hades, o está en la presencia del Señor, una de las dos. Así que no crea usted que porque estas cosas van a pasar después, ¿sí? Usted está librado, no. O sea, simplemente es como si usted estuviera encarcelado, ¿sí? En una cárcel, y esperando ya realmente la sentencia del juez, aunque ya se ha realizado el juicio, podríamos decir así, ¿no?
pero usted va a estar por la eternidad separado de Dios, y no solo separado de Dios, sino confinado en el mismísimo infierno, donde el Señor Jesús, ¿sí?, advirtió, de hecho, de cada una referencia que hablaba del cielo, 3 hacía referencia a nuestro Señor Jesucristo al infierno, y Él vino a advertir, ¿sí?, de ese lugar donde va a ser un lloro y un crujir de dientes. Habíamos dicho, ¿por qué este gran juicio del trono blanco? Primero, habíamos dicho, para dictar sentencia para los que no han creído, o sea, se han rehusado creer en qué, en el Evangelio, ¿no es cierto? El Evangelio es, podríamos decir así, usted ya sabe, la vida de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de salvación, las buenas nuevas, todo aquello. Y otra segunda razón por la cual se hace el gran juicio ante el gran trono blanco, podríamos decir así, es para dar castigo conforme al estado en el que usted se ha quedado. Para que usted me entienda esto. Usted sabe que en el infierno, podríamos decir así, hay niveles de castigo. No todos van a estar en un mismísimo lugar, podríamos decir, no todos van a recibir un mismo castigo. Si usted va a Lucas capítulo 12, en esa parábola, vamos a leer un poquito, capítulo 12, para que usted tenga contexto bíblico en el cual usted pueda también meditar. El capítulo 12, versículo 47 y 48 de Lucas. Vamos a leer solamente estos 2 versículos, se puede estudiar toda esta parábola de enseñanza. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se la pedirá. ¿Sí? Oh, Capernaum, decía también el Señor, ¿no? Si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho estas grandes señales, ellos hubieran creído. En otras palabras, para que suene hasta bien duro, podríamos decir así. Si usted en algún momento, no sé, está en este gran juicio del trono blanco, usted va a recibir mayor condenación, mayor castigo, que su papá o su mamá que no viene a la iglesia, que su vecino que jamás ha escuchado del Evangelio. ¿Me está entendiendo eso? Siempre les decía ese recuerdo en el colegio, y siempre hablo a los jóvenes, y les decía este ejemplo, y les decía, ustedes están en un colegio cristiano, se les habla del Señor, se les habla del Evangelio, se les habla de la salvación, ustedes en el infierno van a estar con mayor castigo que los del colegio de aquí abajo. Así les decía. Textual, porque ustedes reciben el Evangelio, pero ustedes no hacen caso al Evangelio, por tanto, mayor será el castigo, dice. Entonces, este gran juicio del trono blanco, ¿sí?, es para determinar, ¿sí?, para determinar, podríamos decir así, el castigo que uno merece. Como dice Eclesiastés, así como el árbol cayere, sea al norte, sea al sur, así quedará. Y tenemos que entender aquello. Ahora, cuando hablamos de juicios, ¿sí?, un poquito para conocimiento de ustedes, podríamos decir así, a veces confundimos. Es muy diferente el gran juicio del tribunal de Cristo al gran juicio del trono blanco. Hay 1007 años de distancia, podríamos decir así. Porque usted sabe, en cuanto hemos aprendido esto, ¿sí?, cuando sucede el rapto, inmediatamente allá en el cielo, lo primero que se instituye es el gran juicio, podríamos decir así, del tribunal de Cristo. 7 años, podríamos decir. Mientras aquí está la gran tribulación, arriba que hay, el gran juicio del tribunal de Cristo, que es para recibir recompensas, galardones. ¿Sí? Todos son creyentes. ¿Ok? Después de 1000 años. Cuando se efectúe la segunda resurrección, podríamos decir así, 1007 años prácticamente sería, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí se instaura el gran juicio del trono blanco.
todos ahí son incrédulos. Todos son aquellos que están ahí, son todos aquellos que han rechazado el Evangelio. Ahora, hay muchos que dicen, no, Señor, Señor, pero yo en tu nombre. Ellos no rechazaron muchas veces el Evangelio, ¿sí? ¿No es cierto? Porque pareciera que tienen una doctrina sana, pero sus obras, no es que las obras te traen salvación, no estoy diciendo, sino te sale una evidencia de un verdadero arrepentimiento, ¿sí? Somos llamados. Me encantó esta semana cuando escuchaba a un ministro del cual estoy siguiendo sus enseñanzas. Él decía, el llamado de Dios no es un servicio a la esclavitud, es un servicio de amor, decía. Y eso era lo que me impactó, podríamos decir, esa frase me llegó y decía, el llamado de Dios no es un servicio a la esclavitud, o sea, porque muchos pretenden, o sea, en su corazón está que ahora creo que soy esclavo para servir, ¿sí? Si no este ministro decía, es un servicio de amor al Señor, en gratitud a que el Señor, ¿sí?, te ha tomado como a su familia, a su pueblo, Él te ha redimido aquello. Realmente por eso hay mensajes que durante la semana que voy estudiando y voy escuchando, me llegan realmente en lo profundo de mi corazón. Y por eso me acordé de este mensaje y decía, sí, es verdad. Y eso me hace pensar de que en la Biblia también hay un juicio que se va a realizar, ¿sí? No estoy hablando del tribunal de Cristo, no estoy hablando del gran juicio del trono blanco. Hay un juicio que se va a realizar en las obras del creyente, que serán probados por fuego. Acuérdate de Corintios que dice aquello, ¿no es cierto? Todo lo que vamos a hacer va a ser probado por fuego. Aún también la Biblia me habla de un juicio del creyente a sí mismo. Por ejemplo, para que usted me entienda, estoy hablando de la Santa Cena. ¿Qué dice en la Santa Cena? Examínese cada uno a sí mismo. Si usted no se examina y usted está tomándolo la Santa Cena indignamente, hay un juicio a sí mismo, ¿no es cierto? Por los cuales muchos están dormidos, dice, muchos se enferman, muchos duermen, dice, ¿te acuerdas? Hay un juicio también que la Biblia habla de aquello. Cuando se habla de juicios también se puede hablar del juicio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nuestros pecados, ¿no es cierto? Hubo un juicio. Por nuestros pecados nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Cuando se habla también en Ezequiel, capítulo 20, del 33 al 44, hay un juicio que el Señor va a establecer sobre Israel, sobre el pueblo de Israel. Entonces, hay varios juicios en la palabra del Señor, ¿sí? Hay varios juicios. Hay un juicio ante el tribunal de Cristo que conocemos. Hay un juicio por las obras del creyente, ¿sí? Hay un juicio por las obras del creyente. Hay un juicio de la vida del creyente por sí mismo. Entonces, hay varios. 7 son en realidad mencionados para que usted conozca un poquito. Pero hoy nos vamos a enfocar, ¿sí?, en este juicio que se realiza al final, casi ya al final del mundo. Muchos dicen, ¿no? El final del mundo, sí, va a ser en la Tercera Guerra Mundial, dicen, ¿no es cierto o no? ¿Sí? Ya es el fin del mundo, hablan este término. El fin del mundo va a ser, no es así. El fin del mundo, o sea, el gran juicio del trono blanco también es considerado o es llamado el juicio final del mundo. Es el juicio final del mundo, el gran juicio del trono blanco. Usted se acuerda que en la Biblia las 3 maldiciones que llegaron sobre el mundo, ¿sí? Desde Génesis, si tú puedes encontrar que una de las primeras maldiciones que llegó fue sobre Satanás, sobre la serpiente en ese tiempo, no sé, y maldita serás, y maldito serás tú, le dice, ¿no es cierto? Aquí en la tierra, o sea, hay una maldición sobre Satanás, también hay una maldición sobre la tierra, ¿sí? Por causa de tu pecado, le dice al hombre, ¿no? Maldita será la tierra, dice, ¿te acuerdas de ese versículo? Y a partir de aquello la tierra iba a generar espinos, ¿cómo llaman, no es cierto? Maldición de la tierra. Y hay una maldición sobre los pecadores, por cuanto
Hubo esa separación, esa muerte espiritual. Maldito a todo aquel que muere en el madero, dice, ¿no es cierto? La maldición, o sea, cayó sobre la cruz del Calvario. Ahora, de estas tres maldiciones que habla la Biblia, sobre la creación, sobre Satanás y sobre los pecadores, esta maldición ya fue redimida, ya fue pagada en la cruz del Calvario. Amén. ¿Cuándo va a terminar la maldición sobre Satanás? Cuando Satanás sea arrojado definitivamente. ¿Dónde va a ser arrojado? Hemos leído en Apocalipsis, en el infierno. Hasta ahí acabó. Y la maldición sobre la tierra va a terminar cuando el Señor crea nuevos cielos y nueva tierra. ¿Te das cuenta? Ese es el fin del mundo, podríamos decir así. ¿Entiendes? Ese es el verdadero fin del mundo. ¿Sí? Y en este fin del mundo, podríamos llamarlo así, que muchos hablan, hoy vamos a entrar a estudiar lo que es el gran juicio del trono blanco. A veces yo para estudiar esto me pongo en la imaginación, ¿no es cierto? O sea, la imaginación a veces puede ayudar en ese momento. Y realmente uno que ha vivido, por ejemplo, estos 2 años, 3 años casi he vivido, podríamos decir, he estado frente a 3 jueces, 3 jueces distintos, estoy hablando, personas jueces sentados delante de mí, con mi esposa, obviamente. Hemos estado frente a 3, ¿cómo llaman estos? Después de los jueces cuando se recusa al juez, hay un grupo de 3 que son los vocales, ¿no es cierto? Los vocales. Y realmente, pero los jueces de este mundo realmente es como dices, un trapo de inmundicia que cada uno refleja. O sea, uno no puede creer en la justicia. No creo que no solo en Bolivia, debe ser a nivel del mundo, aunque puede haber jueces probos, o sea, moralmente idóneos, podríamos decir así, pero cuando uno ve las noticias, usted se acuerda del doctor que tanto se ha hablado este año, sí, que ha sido un boom de la jueza Pacajes, etcétera, etcétera. Usted ve los jueces que se ponen. Este último, hace 2 semanas, estaba ante un juez, y el juez era más joven que yo, sí, era un jovencito, podríamos decir así. Lo que antes eran jueces realmente maduros, ¿no? Y es más, no sé si se acordará, usted verá en las películas, usted ve esos jueces que se ponen sus cabellos blancos, ¿no? Significado de sabiduría, ¿no? Significado de justicia, o sea, significado de que la justicia va a ser ecuánime, o sea, es como los jueces de La Haya que ha pasado este año, ¿te acuerdas, no? De todos los países, realmente todos estaban con sus pelucas blancas, ¿no? Pero en este tiempo, o sea, en este gran juicio del trono blanco va a estar el juez de jueces, o sea, un juez incorruptible, un juez que no hace acepción de personas, así como no hay acepción de personas para la salvación, también el Señor no va a hacer acepción de personas para todo aquel que le ha rechazado o está ahí en ese gran juicio. ¿Me entiendes? O sea, no va a haber nada, no va a haber un fiscal ahí, no va a haber un defensor ahí que va a defender a los que están en este gran juicio. No va a haber. Y el Señor va a abrir esos libros que dice aquí, ¿sí? Y va a hacer ver su justicia a través de los libros que van a ser abiertos, ¿sí? Obviamente, uno ya ha sido condenado por no tener al Hijo, eso nos dice la Biblia. Quien tiene al Hijo tiene la vida, quien no tiene al Hijo ya ha sido condenado. Tenemos que entender aquello. Ahora, uno no va a dejar de estar en ese gran juicio, ¿sí? Por las buenas obras que ha hecho. No es así. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. No hay más. Entonces, cuando uno se pone a pensar en una imaginación así, realmente uno va a estar ahí presente. Pequeños y grandes, dice. O sea, no importa el estatus, sí, pequeños y grandes. Por eso digo, o sea, imagínese, haga volar usted su imaginación. ¿Qué podrá decirle al juez de juez? Pero Señor, yo iba a oraciones, Señor, yo he dado esto para la iglesia, Señor, ¿no? Yo he hecho esto, Señor.
Tú estabas buscando, que sea el Señor te diga, estabas buscando alabanza del hombre, no estabas buscando alabanza de Dios. A ver, traigan los libros, dice, ¿no? Hoy vamos a ver los libros que más o menos vemos aquí. Muy bien. Pero todo va a llegar a su fin, ¿sí? La maldición de esta creación va a terminar, ¿sí? Cielos nuevos y tierras nuevas, la siguiente semana vemos qué significa aquello. La maldición de Satanás va a cesar, aunque por 1000 años va a ser atado, ¿sí? Después de 1000 años soltado, etcétera, pero después va a ser apresado y va a estar por toda la eternidad, ¿sí? No digo desterrado, es un término mal, ¿no? Va a estar en el infierno por toda la eternidad, ¿sí? La maldición va a terminar, ¿sí? La maldición de los pecadores y ha sido, ¿sí? Cristo se hizo maldito en la cruz, dice, ¿no es cierto? Gálatas 3:23. Entonces, vamos a leer, ¿qué tal si leemos para empaparnos de lo que vamos hoy a estudiar acá? Muy bien. 20 del Apocalipsis, versículos del 11 al 15, dice, y vi, dice, un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas, ¿en qué? Libros, plural, ¿no es cierto? Según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vámonos a Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Daniel capítulo 7, vamos a ver más o menos lo mismo. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Sí? Y los libros fueron abiertos. Muy bien, volvamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Vamos a ver un poquito qué dice la Biblia en relación a este tema, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? El gran juicio ante el trono blanco. Entonces es la sentencia, ¿no? ¿Sí? Para aquellos que han rehusado creer. Todos son incrédulos. ¿Ya? No hay uno que va a pasar por si acaso al cielo. No hay. De hecho, todos los que están ahí, sus nombres no están escritos en el libro de la vida. De hecho, sus nombres han sido borrados, podríamos decir así. Porque cuando Juan escribe esto, él entiende, ¿no? El contexto de los que van a recibir la lectura, ellos entienden de qué se está hablando, ¿sí? Ellos entienden, porque en ese tiempo, al igual que aquí en Bolivia, por ejemplo, en Cochabamba, cuando usted nace, ¿qué hace? Lo primero que hace es registrarse en un registro civil, ¿no es cierto? Te dan ahí tu certificado de nacido vivo, ¿no? ¿No es cierto? O nacido muerto en el hospital, ¿no es cierto? Y sacas aquello. Lo mismo pasaba en esa cultura. No es como ahora, no tantos millones. Pueblos que registraban a los que nacían, ¿sí? Registraban, apenas nacían, registraban su ciudadanía. ¿Ya? Fulano de tal ha nacido. Si este hombre al pasar del tiempo se
se portaba mal o hacía, cometía delitos, etcétera, era llevado ante un juez, podríamos decir así, ante un tribunal, y el juez podía dictaminar que se borre su nombre del libro, del registro de esa ciudad, ¿sí? Y lo tomaban como un hombre que ya no formaba parte de esa comunidad, ¿sí? Podía obviamente quedarse en anonimato o lo desterraban directamente y le decían, ya usted ya no forma parte de aquello, ¿sí? Entonces los que escuchan esto ya entendían, podríamos decir así, a qué se está refiriendo. Entonces, en un momento dado, cuando el Señor abre ese gran libro de la vida, ¿sí? Y no este es su nombre, usted es como si usted ha sido desterrado de la ciudadanía celestial, usted no está, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Versículo 11, aquí uno tiene que ver primero, muchas veces uno se puede preguntar cuál es el lugar, ¿no es cierto? El lugar del gran trono blanco. O sea, ¿dónde se va a realizar este juicio? Uno podría preguntar. Ahora, la Biblia no nos dice exactamente cuál va a ser el lugar, pero cuando uno lee literalmente este versículo 11 del capítulo 20, entienda que no va a ser ni en la tierra ni en el cielo. No va a ser, porque la tierra y el cielo huyeron. Es más, en el cielo ves menos que suceda el gran juicio del trono blanco, porque en el cielo no puede entrar ningún pecador. ¿Sí? O sea, en la tierra huye, dice. No sabemos exactamente, ¿sí? ¿Qué planeta será? No sé, ¿no es cierto? No nos dice aquello, ¿no es cierto? Pero de que sí es que no va a ser en la tierra ni en el cielo. Será en algún lugar que Dios determine. No vamos a entrar a jugar que va a ser allá en el Polo Norte, no vamos a jugar aquello. Pero sin embargo, ¿sí? La Biblia no especifica dónde se realizará este gran juicio del trono blanco. Pero sí sabemos dónde no será. No será ni en la tierra, ni será en el cielo. ¿Sí? No será en la tierra, porque ahí dice en el versículo 11, la tierra huye, dice, de la presencia del Señor, ¿no? No será en la tierra. Muy bien. Pero sí nos dice, en este versículo 11, nos da 3 palabras. Gran trono blanco, ¿no es cierto? Gran. Esta palabra gran, habla de lo infinito que es el juez. Aquí no es cualquier juicio que se está realizando, ¿sí? Aquí gran está diciendo que lo infinito que es el juez, más adelante vamos a saber que el juez es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque Dios el Padre le ha dado la autoridad, la potestad para que Él pueda juzgar a los vivos y a los muertos, podríamos decir así. Cuando se habla de trono, ¿sí? Aquí se está hablando de la majestad que tiene derecho de ver el destino de sus criaturas. Cuando se habla de trono, ¿sí? Habla de la majestad que tiene derecho de ver el destino de sus criaturas. Y si le ha puesto también esta palabra blanco, ¿no? El gran juicio del trono blanco, habla de la santidad divina, habla de la pureza divina y habla de la justicia divina. Estamos hablando entonces de un juicio justo. O sea, todos van a recibir conforme, ¿sí? A lo que está siendo juzgado. O sea, realmente va a ser una justicia divina ahí. Esto es lo que realmente uno se merece, va a recibir. ¿Sí? Entonces, el lugar del gran trono blanco, vuelvo a repetir, ¿sí? Sabemos que no va a ser ni en el cielo ni en la tierra. Ahora no vamos a llenar versículos, libros, pensamientos, que va a ser en Marte, se va a hacer en no sé dónde, no sabemos. ¿Sí? Pero de que se va a realizar este juicio, sí se va a realizar. Amén. Ahora, ¿cuál es la persona del gran trono blanco? Leemos versículos 11 y 12. 11 y 12. Volvemos a leer. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Juan está viendo al que estaba sentado en él. Seguimos leyendo. De delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie, ¿ante quién? Ante
Dios, y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. El juez no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Cuando aquí habla del Señor, de Dios, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios ha entregado todo el juicio a Cristo. ¿Ya? Todo el juicio a Cristo. Todo. Juan 5, vamos a dar el Evangelio de Juan, algunos versículos para que usted esté. Juan 5, 22, y luego saltamos al 27, dice así: porque el Padre a nadie juzga, ¿estamos? Sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. Versículo 27. Y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Amén. Amén. Ya. Vámonos a Romanos 2:16, ya que estamos en Juan. No, vámonos a Hechos, yendo por de izquierda a derecha. Hechos 40 al 42, 10, 40 al 42. Hechos 10. Amén. Dice así: a este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Amén. Amén. Ahora sí, Romanos 2:16. Amén. Despertemos. Dice: en el día en que Dios juzgará por Cristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y por último, ya para no ir a muchos más, la segunda de Timoteo 4:1, la carta, segunda de Timoteo 4:1, dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Amén. A los vivos y a los muertos. A los vivos en el gran juicio del tribunal de Cristo, y a los muertos en el gran juicio del trono blanco. Podríamos decir que ahí están las dos juicios más prevalecientes que estamos estudiando. Muy bien, entonces Jesucristo realizará el juicio. ¿Sí? Hemos dicho, lo hemos conocido como el vencedor, lo hemos conocido como el rey, ¿sí? Y ahora lo estamos conociendo como el juez. ¿Sí? Amén. Ahora, un tercer punto que podemos estudiar de este capítulo 20, o un tercer pensamiento: las personas ante el gran trono blanco. Las personas, versículos 12 y 13. Ahí vemos, ¿no? Dice: y vi a quienes, a los muertos, grandes y pequeños, ¿sí? O sea, eminentes y no eminentes, podríamos decir así. Personas de la alta, de la baja, de la, qué sé yo, de la sociedad, o sea, no hay distinción, ¿sí? Reyes, obreros, o sea, todos. Esos son los que van a estar ante el gran trono blanco. Este grupo está compuesto por grandes y pequeños, de toda religión, de toda sociedad, de todo color, ¿me entiendes? O sea, va a haber, incluso algunas, vuelvo a repetir, algunas personas que creyeron ser cristianos, ¿sí? Que pretendieron decir: pero Señor, Señor, estamos, por eso dice, ¿no? En Mateo 7, en el día del Señor, ¿sí? ¿No es cierto? No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, no todo aquel.
O sea, ¿quiénes van a estar en este gran juicio del trono blanco? Reiterativamente estamos indicando todos los no creyentes, todos aquellos que han rechazado el Evangelio, han rechazado a Cristo, ¿sí? Aún aquellos que se han ido de la iglesia, porque acuérdate, ¿no es cierto? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Y por qué no eran de nosotros? Porque se fueron, ¿sí? ¿No es cierto? O sea, se fueron. Ahí usted estudia la parábola de la semilla y el sembrador, ¿sí? Muchos estuvieron, ¿sí? Hasta que vinieron tiempos, huracanes, ¿no es cierto? Las aves vinieron del este y generalmente el verdadero cristiano fue aquel cuya semilla fue sembrada en tierra buena, fértil, ¿sí? En una tierra que va a dar fruto. Entonces, las personas ante el gran trono blanco, es increíble, por eso uno imaginar, sí, a veces uno dice, yo voy a ser salvo por gracia, ¿no es cierto? Pero la Biblia me muestra también las evidencias de un verdadero creyente, de un verdadero cristiano, ¿ok? Me muestra la Biblia, ¿sí? No es que uno puede decir como el catolicismo, ¿no? Pero ahí está Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, dice, ¿no? Ahí están pecadores, no pecadores, pequeños, grandes, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, ¿sí? Y dime que no cree ¿cuál cree? ¿Sí? Pero tenemos que irnos a toda la palabra del Señor, ¿no es cierto? Tenemos que ir a toda la palabra del Señor. Muy bien. Entonces, las personas que están ante el gran trono blanco, pequeños, grandes, sí, vuelvo a repetir, Dios no hace excepción de personas. Para la salvación, tampoco ahí. Sí, ya está bien, por ti voy a ir, me he equivocado, ya, ¿no? Porque los argumentos van a salir ahí, por eso se abren los libros, ¿no? Porque ahí muchos judíos van a salir y van a decir, pero nosotros somos del linaje de Abraham, ¿no? Tenemos la promesa, hemos sido circuncidados, sí, es más, quizá muchos dirán, pero hemos cumplido la ley, ¿no? Hemos diezmado, sí, y uno sabe a través de la palabra que nadie cumplió la ley, ¿no es cierto? Por eso es que se abren estos libros, ¿no? El libro de la ley, el libro de las obras, el libro de las palabras, podríamos decir el libro de la conciencia, sí, se van a abrir los libros y nadie va a poder justificar lo que quiere justificar para no recibir, sí, la sentencia que Dios va a determinar. Nadie. Amén. Entonces, el propósito del gran trono blanco, vuelvo a repetir, son dos. Uno, para dictar sentencia para los que no creyeron, ¿sí?, al Evangelio, ¿sí? No crees al Evangelio, no crees en Cristo Jesús, a su obra libertadora, a su obra redentora, ¿no es cierto? Y también para establecer el castigo, ¿sí?, a cada uno de ellos. ¿Ok? Usted no va a estar, supongo, ¿no? Uno puede entender, ¿no es cierto? Así como el reino de Dios también hay, ¿no es cierto? Al que a uno se le dio mayor recompensa, a otros menor recompensas. En el infierno también es así. No creo que usted esté al lado de Hitler, por ejemplo, ¿no es cierto? No ve. Pero de que el infierno, no hay un lugar en el infierno donde sea grato, o sea, a lo que yo me voy, o sea, no hay un lugar, ¿sí? Un lugar donde uno puede estar por lo menos sin crujir sus dientes ni llorar. No hay un lugar. Y el Señor quiere evitar eso, ¿sí? Por eso el Señor, cuando ha venido de una versión que habla del cielo, o sea, 3 habla del infierno. Esa es la relación que se ve en la palabra del Señor. Siempre el Señor viene aquí a advertir, ¿sí? Advertir. Ahora, se ha sugerido, podríamos decir así, vuelvo a repetir, que hay varios libros que se abren ante el gran juicio del trono blanco. Porque usted, cuando hemos leído, usted ha visto que a la palabra libros, ¿sí?, está en plural, ¿no es cierto? Y los estudiosos de la palabra del Señor, ¿sí?, están sugiriendo, en base, a la palabra, estos libros que puedan estar presentes en la palabra del Señor. ¿Ok? Es evidente que, por ejemplo, hay un libro de las
el libro del testimonio, ¿no es cierto?, que hemos estudiado con los 7 sellos, ¿sí? Fue abierto el libro del testimonio, ¿no es cierto? Pero cuando nos vamos a este punto específico del gran juicio del trono blanco, se ha sugerido estos libros, ¿sí? Y de hecho están estos libros porque vamos a leer. Muy bien. Entonces, en un juicio, ¿sí? Este es un juicio de las obras de los no malvados, ¿no es cierto? Estamos hablando de los no salvados, mejor dicho, ¿no es cierto? Perdón, de los no salvados. ¿Eso han entendido bien? Porque usted va a escuchar de que, ¿por qué estoy reiterando? Porque hay muchas iglesias, muchas enseñanzas de que muchos hacen creer que todos vamos a estar ahí. ¿Sí? Cristianos y no cristianos, y ahí es donde Dios va a determinar quién se va al cielo, quién se va al infierno. Pero nosotros creemos, a través de lo que estamos estudiando, que el gran juicio del trono blanco es para los no creyentes, para los no cristianos. Nada que ver el creyente ahí. ¿Estamos entendiendo aquello? ¿Sí? Aunque muchos van a creer, por ejemplo, ser merecedores de entrar al reino de Dios. Por eso es que el primer libro que podemos estudiar es el libro de la ley. ¿No es cierto? El libro de la ley. Yo me imagino cuando los judíos estén ahí, ¿no es cierto? O sea, el Señor tomará ahí, supongo, ¿no? Yo me imagino nomás, para estudiar, para que usted se entienda, ¿no? Me imagino ahí, los libros ahí, el juez sentado, ¿sí? Ya no hay, pues, como llaman, ¿no? Los que derivan si son culpables, no son, ¿cómo se llaman esos? El jurado, ya no hay. O sea, el juez de juez. Obviamente, muchos creen que los 24 ancianos van a estar ahí, ¿no es cierto? Muchos creen, pero no se agarren de aquel. Pero entendemos que vi a Dios, dice, vi al Señor, ¿sí? Ahí está sentado como juez, ¿ok? Entonces, se abren los libros y hay el libro de la ley, ¿no es cierto? El libro de la ley. Y uno entiende, a través de lo que usted ya sabe, que nadie gana la salvación, ¿no es cierto?, a través, por la ley. No hay. A no ser que la guarde completamente, pero hemos visto que ninguno ha podido cumplir, ¿no es cierto? Solamente Cristo, ¿sí? Ha podido cumplir la ley y Él ha tomado el castigo de nuestros pecados, ¿no es cierto? Y nos libró, podríamos decir así, de la maldición de la ley. Entonces, yo me imagino a los judíos ahí un poquito, pero el libro de la ley, ¿no? Nadie. En Romanos 3:23 dice, ¿no? No hay justo ni aún uno. 3:23 o 3:10. No hay justo ni aún uno. 3:20. Por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, solo Cristo pudo haber cumplido la ley. Ahora, todos los que están en Cristo, ¿sí?, serán declarados no culpables a los ojos de la ley. No culpables a los ojos de la ley. Los que están en Cristo serán declarados no culpables a los ojos de la ley. ¿Ok? Y aunque usted no crea, no solo los judíos, si usted ve y habla con papá, mamá, hermano, que no se congrega, no tiene una profesión de fe que nosotros tenemos, muchos de estos quieren cumplir, quieren ganarse el cielo, ¿sí?, cumpliendo las obras de la ley. O sea, y para ellos las obras de la ley son los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Pero yo no mato, yo no he matado a nadie, ¿sí? Yo soy buena gente, yo no miento, ¿sí? Y mentira, pues, ¿quién no miente? O sea, obviamente, yo no mato quizá físicamente, sí, pero la Biblia, Jesús los explicó tan claro y dijo, no, aquel que odia a su hermano ya ha cometido homicidio, ¿no? Aquel que codicia a la mujer de su propio ya ha cometido adulterio. O sea, sin embargo, usted puede ver todavía hay personas, no solo los judíos, van a estar ahí al frente, sí, y van a ser expuestos a sus obras que han hecho en la carne. Ellos dirán, pero, o sea, imagínate en ese momento, dirán, pero yo he sido buena persona, no he hecho daño a nadie, sí, yo he tratado de ser correcto, y de hecho personas moralmente hasta intachables, podríamos decir así, podrán estar ahí argumentando no ser partícipe de esta sentencia. Pero los libros de la ley van a ser abiertos, ¿sí? Y van a ser expuestos,
Y todos realmente van a decir, o sea, el Señor va a decir, ninguno pudo cumplir la ley. Y la Biblia lo dice, no hay ni aún uno justo, no hay quien pueda cumplir la ley. ¿Ok? No hay. Entonces, ahí vemos al libro de la ley, que va a ser ahí. Muy bien. Un segundo libro que podemos ver a través de la palabra del Señor. El libro de las obras públicas. ¿Sí? Vámonos a Mateo, un poquito algunos versículos. Mateo 16, 27. Mateo 16, 27. Leemos, después hablamos. Porque el Hijo del Hombre, les voy a ganar al buscar, ¿ya? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 15. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 15. Así que, dice, ¿no? No es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cuántos se disfrazan como si fueran ministros de Dios, colaboradores de Dios, embajadores de Cristo? ¿Sí? ¿Cuántos? Usted sabe de Mateo 7:23. Casi todos son considerados ahí ministros, ¿no es cierto? Que profetizamos en tu nombre, hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios, ¿sí? Y el Señor les va a decir, yo no os conozco. Esa palabra yo no os conozco es la más dura que uno puede escuchar. Entonces, todo lo hecho, ¿sí? Ya sea en secreto o en público, será expuesto. Todo lo hecho. Todo va a ser expuesto. Nadie. Ahora, tenemos que entender que nadie va al cielo por obras, ¿no veo o no? Nadie. Nadie va. Entonces, las obras, muchos hacen obras en público. Usted va a ver, especialmente en esta Navidad, usted va a ver que hay mucha gente que lleva a los huérfanos chocolate con leche, regalos, juguetes, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ellos reciben públicamente también su recompensa, ¿no? Reciben la alabanza del hombre y el Señor dice un momentito, ¿no? Es como decir el Señor, tú recibiste ya tu recompensa, ¿sí? Pública. Ahora eso no te lleva al cielo, ¿no es cierto? Sabemos, no te lleva al cielo. Entonces va a ser expuesto este libro de las obras, ¿no? Públicas, podríamos decir así. Ahora, quizá uno que es creyente, se encuentre en este momento y diga, pero Señor, o sea, mira lo que he hecho yo, estaba en la iglesia, he trabajado. Señor, diga, pásame el libro de los secretos. ¿No es cierto? Aquello que de alguna manera has podido hacer pasar, ¿no es cierto? Has podido ocultar al hombre, al pastor, a la pastora, ¿no? Es el libro de los secretos, ¿no es cierto? O sea, y uno entiende a través de las Escrituras que no hay nada jamás que podemos esconder de Dios, ¿no es cierto? Dios va a juzgar los secretos del hombre. O en otras palabras, todo secreto que fue tapado quedará al descubierto. Ahora, estamos entendiendo, ¿no? De uno que quería ir, que pensaba ir al cielo. ¿No bien o no? Hay muchos que, ¿no? Pensaban que están al cielo, pero dice el Señor, traigan esos libros. Ahí te van a decir, usted ha evadido impuestos. Usted veía pornografía a las 2, 3 de la mañana, nadie sabía. Usted, qué sé yo, no hace el video, ¿no? Usted, así, usted, o sea, los libros están siendo abiertos, o sea, todo está siendo registrado. ¿Acaso la Biblia no nos dice en todas partes, sí, que el Señor lo ve todo? Dice, por eso a veces uno tiene que estar temeroso, sí, consciente de aquello, sí, consciente de que el Señor todo lo ve,
en la oscuridad, en el día, consciente de que el Señor está ahí, los ojos del Altísimo, dice, están sobre todo, ¿sí? Todo, aún los pensamientos del Señor, o sea, del hombre, pues el Señor puede verlo. Amén. ¿O no es así? Amén. Pero estamos en ese juicio, ¿sí? Juicio, vuelvo a repetir, son personas, no solo personas que se han declarado rebeldes contra el Señor, sino también hay un juicio donde muchos de los que pensaban que estaban, ¿sí? Están ahí. Estamos hablando de pequeños y grandes, hombres célebres, hombres no célebres, estamos hablando de todos están ahí. Y todos están ahí quizá temerosos, ¿no? Decir, ay, pero esto me va a salvar, ¿no? Estoy parafraseando. Esto me va a salvar, mis obras, ya. Sí, no soy tan mala persona, ¿no? En la ley, he pecado, pero no tanto, o sea, ¿no es cierto? A ver, y el Señor dice en un momento dado, todos están ahí, el Señor te trae los libros, ¿no? Como se hace también un juicio, ¿no? Traigan a ver todos, ¿no es cierto? Y el libro de los secretos, ¿sí? Está siendo expuesto ahí. ¿Sí? Va a ser expuesto. ¿Qué vas a decir vos? O sea, ¿qué vamos a decir? ¿Qué va a poder argumentar el hombre? ¿Sí? ¿Qué va a poder argumentar el hombre? Nada, absolutamente nada. Romanos 2.16 leímos hace rato, si uno vamos, un poquito leemos. Romanos 2.16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, ¿qué dice? Los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Eclesiastés 12.14. Eclesiastés 12.14. Eclesiastés 12, capítulo 12, versículo 14. ¿Está después de Proverbios? Sí. Amén. Porque Dios, dice, traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa, ¿qué dice? Encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Entonces, todo secreto que fue tapado quedará al descubierto. Todo será expuesto. Aún en el juicio del tribunal de Cristo, ¿sí? Todo lo que hemos hecho para el Señor va a ser también expuesto, ¿sí? Porque está determinado, o sea, aquel, ¿sí? 2 de Corintios 5.10, ¿no es cierto? ¿Sí? Todos compadeceremos, dice, ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta de todo lo que hemos hecho, ¿sí? Aún de toda palabra ociosa salido de nuestra boca. Entonces, estamos abriendo los libros ahí. El libro de la ley, no has cumplido, obviamente, ¿sí? Quizá tú no argumente que ha cumplido. Entonces, traigan a ver el libro de las obras y vamos a ver, ¿sí? Cómo no ha cumplido el libro de la ley, ¿sí? Pero Señor, yo he hecho esto, a ver, tráigame el libro de los secretos. Es como decir, no, muy bien, vamos a ver, está bien, ya, lo que has hecho, has recibido alabanza de los hombres, has hecho esto, has dado a los huérfanos, has dado tal. Vamos a ver ahora cómo está el libro de los secretos. Ay, ¿no? Vamos a ver, en tal lugar, ¿sí? Ahí está. Yo no me imagino, ¿no? Una lista de 3, de 4 cositas, no me imagino, o sea, una lista. Yo me imagino libros, o sea, debe haber un libro, no sé, o sea, lo divino debe ser, ¿no? Todo aquello. Pero estos son para los incrédulos, vuelvo a repetir, ¿sí? Para los que están ante el gran juicio del trono blanco, ¿sí? Muy bien, los libros de los secretos. ¿Qué tal el libro de las palabras? Mateo 12:36. El hombre es campeón para buscar excusas, ¿no ve? Perdón, sí, es que no he venido.
es que está para justificarse, ¿no? Es que sí, es que esa, es que todavía, es que sí. Y a veces les resultan las justificaciones, la mayor parte. Pero con el Señor no, estamos hablando de un juez que todo lo ve, pues, ¿no? Todo lo escudriña, o sea, es imposible tú escaparte de la justicia de Dios. O sea, 12:36 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por tus palabras serás condenado. ¿Ante quién? Ante el Señor. ¿Te das cuenta? Por todas tus palabras. Y de hecho, ¿no es cierto? Las palabras realmente del cristiano deben ser palabras, pues, porque en lo oculto uno puede hablar palabrotas, ¿no veo? ¿No? Pero el Señor todo está registrando. ¿No veo? No. Todo está siendo registrado. Porque a veces en la iglesia puedes hablar con perfume, ¿no? En tus palabras. Pero con tus amigotes, tus palabras pueden ser más sucias que la cloaca, ¿no? O sea, ¿hay pues así o no? Hay así. Acuérdate de eso. Todas las palabras están siendo... Es más, dicen, ¿no?, los científicos, que las palabras, o sea, lo que nosotros hablamos, nunca se pierden. Lo que estoy hablando yo está transponiendo, dicen, las ondas sonoras. Ninguna palabra desaparece, o sea, parece que desaparece, no, las ondas están registradas, es así. O sea, no hay, los científicos dicen aquello, y es verdad, ¿no es cierto? Tú lanzas una palabra y esa palabra en ondas está ahí, por el infinito y el más allá, como dicen, ¿no? Pues o sea, está ahí, todas las palabras. Y para el Señor, ¿acaso no va a ser difícil, a ver, recoger esas palabras que has dicho y hacerlos audible? No, Dios no va a necesitar, ¿no? A ver, trae el cassette donde hemos grabado sus palabrotas, ¿no? No. Él va a hacer las mismas palabras que tú estás hablando, ¿sí? Por tus palabras vas a ser condenado. Yo no creo en el Señor. Hay otros que se mojan o no de sus palabras. ¿Quién es ese tu Dios? ¿No? Yo no creo en ese Dios, o sea, ¿no? ¿Qué nos da Dios? ¿Qué me da Dios a mí? O sea, ¿no? Todas esas palabras, en un momento dado, ese gran juicio del trono blanco, van a ser expuestas. No sé si registrar, pero van a ser puestas ahí por delante. Romanos 2:15, vamos a ver el libro de la conciencia. Hace rato leímos el 2:16, vamos a leer Romanos 2:15. Nadie dice que se va a justificar delante de Dios, ni aquellos que no han oído el Evangelio. Romanos dice, no hay excusa para aquellos. Solo por la creación deberían glorificar al Dios creador. Pero no glorificar a la creación, sino al que ha creado los cielos y la tierra. No hay, de modo que nadie tiene excusa, dice, ¿no? Mostrando, ¿sí?, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El hombre va a ser juzgado, ¿sí?, porque ha violado incluso su conciencia. Porque Dios ha puesto en la conciencia del hombre, ¿sí? Antes, o sea, desde pequeño, siempre Dios ha puesto en el corazón de los hombres. Es la conciencia lo que nos dice está bien o está mal. ¿No es cierto? Cuando tú mientes, tu conciencia inmediatamente, ¿no?, habla al Espíritu, ¿no?, al Espíritu Santo, y el Espíritu te
entiendes que está mal. No solo el que es cristiano sabe que es, o sea, aún el hombre natural sabe que robar es malo. ¿No ves? Sabe que mentir es malo, sabe que matar es malo, sabe que codiciar a la mujer de otro es malo, o sea, sabe, porque Dios ha puesto en el corazón del hombre, ¿sí? Y nos ha dado esa conciencia, con conocimiento, ¿no es cierto?, de que lo que está bien y lo que está mal, pero muchos de los hombres violan esa conciencia, ¿me entiendes? Y en ese día, en ese momento, este libro va a ser abierto, ¿sí? Lo llaman a muchos el libro de la conciencia. Han violado, podríamos decir así, la conciencia. Muchos se dejan conducir en base a su conciencia. Ahora, hay otros que su conciencia lo han cauterizado, dice la Biblia, ¿no? O sea, al punto. Y los creyentes igual, muchas veces, no hacen caso. O sea, una y otra vez, saben que están haciendo mal, vuelven a hacer. Saben que está mal, vuelven a hacer, ¿no? Y a veces ya uno cansa, ¿no? Señor, perdóname. Está bien, ¿no? Pero se vuelve tan rutinario, tan círculo vicioso, ¿sí? Que pareciera que la sangre de Cristo, bueno, que limpia todo pecado, sí, pareciera que fuera un detergente que está a disposición ahí, aunque sí está, podríamos decir así, pero ya lo toman de una manera muy libertinaria, ¿sí? Y no viene ese verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento, vuelvo a repetir, es cambiar tu manera de pensar, volver atrás, ¿sí? No es seguir en lo mismo, ¿sí? O sea, y sigues en ese círculo vicioso, y vas a seguir, pues, porque si no dejas tu pecado, ¿sí? Vas a seguir ahí, y en el momento dado tú te mueres, podríamos decir así, y tú crees que te has ido a la presencia del Señor, y te estás en este lugar, y en este lugar, tráigame, no solo has violado la ley, no solo has violado con tus obras, no solo has violado con tus palabras, traigan el libro secreto, sino aún has violado tu propia conciencia, y más aún sabiendo que lo que tú sabías que está mal ante los ojos del Señor, tú así lo has hecho. Por tanto, mayor condenación hay para los que, sí, mucha mayor condenación. Por eso dice, no, mejor los hubiera sido no haber escuchado el Evangelio, conocido el Evangelio, mejor hubiera sido, dice. Ay, ¿para qué venir a la iglesia? Dirá, no, sí, misericordia del Señor. Muy bien. Y el libro más podríamos decir así, más mencionado en la palabra del Señor, ¿sí? Está en varios pasajes de la Biblia, está en Éxodo 32, 33, está el Salmo 69, 28, este salmo vamos a leer, ¿sí? El más mencionado en la Biblia, Salmo 69, 28. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Daniel 12:1, vamos a ir a algunos pasajes, tenemos tiempo. Daniel 12:1. En aquel tiempo, dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Está aquí hablando del libro de la vida. Filipenses 4:3. Aquí de estas dos mujeres, 4:3, dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén.
Apocalipsis 3, vámonos a Apocalipsis. Ahí nos vamos a quedar algunos pasajes. Apocalipsis 3:5 dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. 13:8 de Apocalipsis. 13:8 dice así: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué quiere decir? Aquellos que han recibido la marca de la bestia, ¿se acuerdan? ¿Sí? Aquellos que han recibido no van a estar sus nombres escritos en el libro de la vida. ¿Ok? Muy bien, 17:8 de Apocalipsis dice: la bestia que has visto hiera y no es, y está para subir del abismo e ir en perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. 21:27. No entrará en ella, está hablando de no entrar a la ciudad celestial, ¿sí? No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Último, 22:19. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Muy bien. Volvamos a Apocalipsis 20. Ya vamos terminando. Estamos hablando del gran juicio del trono blanco. Hemos hablado del lugar del gran trono blanco, ¿sí? Hemos hablado de la persona del gran trono blanco. Estamos seguros que es nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de las personas ante el gran tribunal de Cristo, ante el gran tribunal ante el gran juicio del trono blanco, ¿sí? Todos no son creyentes, ninguno, todos, ¿sí? Hemos hablado del propósito del gran trono blanco. ¿Cuál es el propósito? Los libros serán abiertos, ¿no es cierto? Los libros serán abiertos. Hemos hablado del libro de la ley, el libro de las obras, el libro de los secretos, el libro de las palabras, el libro de la conciencia y el libro de la vida. ¿Sí? Hemos hablado de estos libros. En ese momento van a ser expuestos los libros. Ahora, como último pensamiento de este capítulo, de estos versículos del 11 al 15, vemos que la Biblia nos habla del castigo ante el trono blanco. ¿Sí? Todos se hallan culpables. No hay, reiteramos, no hay creyente ante el gran trono blanco. ¿Cuándo se realiza este gran juicio del trono blanco? Al final del milenio, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Al final. ¿Y cuál es el juicio? ¿Cuál es el castigo? Todos están separados de Dios para siempre. Leemos el 14 y 15 del versículo. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló es inscrito en el libro de la vida. ¿Dónde fue lanzado? Fue lanzado al lago de fuego. Muy bien. Fin de toda situación. Ahora el Señor siempre dice, ¿no? Aquí yo te pongo el bien y el mal, la bendición, la maldición, la vida y la muerte. Si usted quiere formar parte de la resurrección, que es para vida, ¿sí? O de la primera resurrección, amén.
Y esperemos que no queramos ser parte de la segunda resurrección, ¿sí? Que es para muerte. O sea, cuando hablamos de muerte aquí, estamos hablando de estar separados eternamente de Dios, ¿sí? Y confinados al lago de fuego y azufre. Generalmente no se predica esto, ¿sí? Generalmente no se enseña muchas veces aquello. Se obvia muchas veces ahora enseñar o hablar sobre el infierno. Especialmente cuando uno va a algún lugar, no les hables del infierno, ¿no? O sea, les haces tener miedo, ¿no? O sea, no les hables. Pero tenemos que entender, ¿sí? Hoy, mañana es Navidad, ¿sí? Celebramos la venida del Señor, Dios hecho carne, Dios hecho hombre. Y nosotros con mayor razón deberíamos celebrar de alguna manera, pero con esa esencia bíblica, ¿no? Con esa gratitud de que un Dios se haya provisto el Cordero Pascual, ¿no? El Cordero, ¿sí? Ese verdadero significado que es la Navidad. También es un tiempo de hablar a los que van a estar alrededor de cada uno de ustedes, ¿sí? En algún momento su corazón un poquito se ablanda en estos días de escuchar algo, ¿no? Pero a veces tenemos miedo de hablar de la segunda venida. ¿Sabes qué? Así como Dios vino la primera vez, ¿sí? Dios dice en su palabra que Él vendrá por segunda vez. Y vendrá como un vencedor, vendrá como un rey y vendrá como un juez, ¿sí? Como un juez y dará su juicio, su sentencia a cada uno conforme a lo que haya obrado. Entonces, tenemos que hablar también de aquello y tenemos que hacer saber, ¿no? Que sea en Navidad aquello. Y damos gracias a Dios, ¿sí? Yo realmente agradecido al Señor por no estar en este tiempo, ¿sí? No estar, ¿sí? Imagínense, o sea, y tenemos que entender algo, que la salvación es por gracia, ¿sí? Ahora, hay algo también que, ya que tengo 10 minutos para, que me quedan 10 minutos de las 12:30, no solo es escuchar la palabra del Señor, ¿sí? Sino también es tener fe en lo que estás escuchando. Porque la palabra del Señor sin fe, o sea, no sirve. Si uno se va a Hebreos capítulo 4, ya que tengo un poquito de, sé que están esperando irse tal vez. Es difícil correr la carrera, no estoy diciendo que es fácil. Alguien dijo, creo que Paul Washer dijo, es imposible, pero es difícil correr la carrera para el cristiano. Generalmente nosotros tomamos esa referencia, ¿no? Como Iglesia Camino a Sion, y nos vamos, estamos caminando, hemos salido de Egipto, decimos, ¿no? Y es bíblico, ¿no? Salir del mundo, salir de Egipto, ¿sí? Estamos yéndonos rumbo a la tierra prometida, podríamos decir así, yendo al monte de Sion. Pero en ese transcurrir, en ese caminar que tenemos, las experiencias hacia la tierra prometida son duras muchas veces, ¿o no? El pueblo de Israel tuvo que pasar pruebas, ¿sí? Pruebas. Pero no las pasó, ¿por qué? A eso es lo que quiero llegarte. Porque ellos, la palabra que recibían, ¿sí? No fue acompañada por fe. No fue acompañada por fe. Y es por eso que el Señor les dice en Hebreos 4, que aquí el Señor va a examinar a los cristianos a través de la palabra del Señor y del Dios de la palabra. Ahora, Hebreos capítulo 4, si tú te vas un poquito, ya que vamos a terminar ya este año, podríamos decir así, ¿sí? Entonces, hay experiencias en ese caminar hacia la tierra prometida. Y una de las experiencias que generalmente viene en la persona es el temor. ¿Sí? Hay temor, ¿sí? Ahora, ese temor puede tener dos cosas, ¿no? Debemos tener temor, dice, ¿no es cierto?, de no llegar al reposo, porque está hablando del reposo, ¿sí? Debemos tener temor.
a veces viene el fracaso. Ay, uno se siente que ha fracasado. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque no ha sido acompañada de fe la palabra que uno ha recibido. Leeremos, fíjate el versículo 1, dice, cuando uno lee el capítulo 3, ¿sí? Está hablando de entrar a la tierra prometida, entrar al reposo de Dios, y dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, le dice al pueblo de Israel. El capítulo 4, versículo 1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a vosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero ¿qué dice? No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No sé si me has entendido lo que te quiero decir, ¿sí? Pero los que hemos creído, o sea, los que hemos creído, entramos en el reposo, de manera que digo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y 4, 5 y 6 les da un ejemplo de entrar en el reposo del Señor. A ver, lo que quiero decirte para terminar esta mañana, no basta escuchar la palabra del Señor. No basta escuchar y empezar a hacer un exégesis del libro de Apocalipsis, ¿no? Hablar de todo lo que hemos hablado en estos domingos, ¿sí? Si usted realmente esa palabra que ha escuchado no viene acompañada por fe. Usted por fe tiene que creer lo que usted está escuchando. Por fe tiene que creer que usted, por ejemplo, por fe usted tiene que creer que es salvo, no por obras, ¿o no? Por fe, por lo que ha hecho Cristo en la cruz del Calvario, por lo que Cristo te ha salvado, por lo que tú le has recibido al Señor como tu Señor y Salvador. Has escuchado la palabra del Señor y esa palabra tiene que ser acompañada por fe. Usted está caminando hacia la tierra prometida porque les está hablando de aquello, de entrar al reposo, a la tierra prometida, le está dando el ejemplo, ¿no? De entrar a Canaán, ¿no es cierto? Y esa caminata que nosotros tenemos, ¿sí? Si bien escuchamos la palabra del Señor en esa caminata, pero tiene que ser acompañada por fe. La fe. Aunque veas gigantes que hay allá en la tierra prometida, ¿te acuerdas de Josué y Caleb? Aunque veas, tú dices, por fe yo voy a llegar allá. Solo la fe es la fe me tiene que sostener. A veces hemos visto un año, hemos pasado un año, difícil para muchos, difícil para la iglesia, difícil para mí, difícil, yo creo que para todos es difícil, porque la misma palabra nos dice así, ¿no es cierto? Es difícil, pero no es imposible. Hemos visto estos ejemplos que nos muestra el capítulo 11, hemos visto estos ejemplos, es difícil. Ir contra la corriente de este mundo es difícil. Usted ve afuera y ve al mundo, parece feliz, parece gozoso, ¿sí? Pero en realidad es momentáneo ese gozo, esa felicidad que ellos sienten. El verdadero gozo, el verdadero reposo es estar reposando en el Señor. O sea, a eso se refiere. Y usted va a entrar al verdadero reposo si la palabra que usted está oyendo está siendo acompañada por fe. Porque sin fe, dice, ¿no es cierto? Es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Usted por fe es cristiana. Por fe usted ha decidido seguir a Cristo. O sea, por fe usted es salvo o salva. No por obras. ¿No es cierto? Esa gratitud de salvación que muestras al Señor es, bueno, la Biblia nos dice, es el servicio que le hacemos al Señor. Por eso en Apocalipsis 21 adelante dice, estén siempre listos. Mientras el Señor regrese, sirviéndole, adorándole,
¿no es cierto?, evangelizando a las personas, testificando. O sea, estén preparados por aquello. Que esta enseñanza de hoy no te ponga en tu corazón, uy, usted es salvo. Por eso yo les decía alguna vez, cuando yo me muera, pongan en mi ataúd si hay opción de poner, salvos por gracia. Salvo por gracia. Ahora, eso no quiere decir que voy a hacer de mi vida, ¿sí? Soy salvo por gracia y voy a convertir la gracia del Señor en libertinaje, ¿no ve? No ve. No, simplemente, pero sí que soy salvo por gracia. Salvo por gracia. ¿Qué más podría decir? No soy salvo por ser pastor, o salvo por enseñar, o salvo, no, soy salvo por gracia. ¿Sí? Corro esta carrera, les he dicho, corro. Me voy hacia la tierra prometida, bueno, a la ciudad celestial, voy, ¿sí? Escucho la palabra y la tomo y lo agarro con fe. Amén. Oremos entonces, ¿sí? Gracias, Señor, Padre Santo, por tu palabra. Papito Dios, hoy te hemos conocido, bendito Padre, como ese juez justo, Señor, santo, bendito Dios. Ese juez, Señor, que no va a dejar pasar por alto ninguna ofensa, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque hoy hemos entendido también que nosotros no somos parte de aquello, bendito Dios. Papito, te rogamos, te imploramos, te pedimos, Señor, misericordia. Señor, y si te fallamos, bendito Dios, Señor, sé tú, Señor, quien puedas limpiarnos de todo pecado, bendito Dios. Redargúyenos, corrígenos, disciplínanos si es necesario, bendito Dios. Pero, papito amado, Señor, que nuestro nombre siempre esté, Señor, plasmado en ese libro de la vida, bendito Dios. Que nada, Señor, haga que puedas raer, como dice tu palabra, Señor. Que nosotros sigamos perteneciendo, Señor, a tu reino celestial. Que nuestros nombres realmente estén escritos en el libro de la vida, bendito Dios. Y, papito Dios, te agradecemos, Señor, porque, Señor, nosotros te tomamos, Señor, como nuestro Señor y como nuestro Salvador, bendito Dios. Mañana, Señor, el sistema de este mundo recuerda tu primera venida, Señor, y nosotros nos alegramos por aquello, bendito Dios. Porque tú has venido, Señor, a esta tierra para redimirnos, Señor, para darnos ese regalo, Señor, más grande que cualquiera puede dar, Señor, que es tu vida, Señor, ese regalo de salvación, bendito Dios. Y asimismo, Señor, como celebramos, bendito Dios, ese día tan hermoso, Señor, porque un día tuviste que venir a esta tierra, Señor. También, Señor, queremos alzar nuestros ojos, Señor, esperando tu segundo retorno, bendito Padre. Te esperamos con ansias, Señor, para que tú nos puedas tomar, Señor, en las alturas, Señor, o en ese día, Señor, tú nos puedas hacer parte, Señor, de esa primera resurrección, ser esos bienaventurados, Señor, para estar contigo, Señor, regresar aquí a la tierra, bendito Padre. Gracias, papito amado, precioso, maravilloso Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú, Señor, nos has librado de la muerte, bendito Dios. Gracias, papito amado, esta oración, Señor, lo hacemos con mucho respeto, Señor, mucha solemnidad y con mucho agradecimiento, papito amado. Gracias, Padre Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén.